Entonces le ofrecieron a mi padre, hermano Brito, mire, tenemos dos posibilidades. Una, de ir, una en el norte. Le dijo, aquí hay un local, una iglesia, hay hermandad, y después la otra opción era Puerto Montt. Le dio a elegir, dijo, yo prefiero donde no haya nada. Comentarios de mi madre me decía que él se ponía a predicar solo en las esquinas de las calles. Mi padre fue pastor probando, pastor diácono y pastor presbítero, soltero. No recuerdo prácticamente a mi papá, porque como acabo de decirle, mi papá era más misionero que pastor. Trató de abarcar muchas zonas, más que Puerto Montt, trató de abrir obras en lugares apartados. Él no nació en una cuna del Evangelio, en primer lugar. Mi abuela era muy católica. Ella a las 6 de la mañana está en la misa. Entonces, como puede ver, eran todos católicos. Y mi papá, él era boxeador cuando joven. Estamos hablando de los 17 años arriba, él era boxeador. Y mi padre estaba estudiando para sacerdote, ¿ya? Estaba estudiando para sacerdote y tenía la hermana menor, era muy, se querían mucho. Y se enfermó mi tía y no tenía, el médico le dijo que era muy difícil la enfermedad que ella tenía. Y una vecina le dijo, ¿sabe? La invito a una iglesia evangélica que está en Patricio Lynch y ahí hacen sanidades. Ya, y fue, mi papá la acompañó, fue un día jueves, le llamó la atención porque encontró la predicación que era la verdad, no como lo que ellos estudiaban, porque en primer lugar la misa la hacían en latín, ¿se acuerdan? En estos años. Y ahí en la iglesia empezó a él a introducirse en los temas bíblicos. Fue con mi tía, pero mi tía se sanó, el Señor la sanó. En el primer la ungieron y se sintió sana y ella prometió ir con su hermano a la iglesia. Y fue el día domingo con mi padre y el Señor lo salvó ese día domingo y quedó plantado en la iglesia con mi tía. Y cuando Dios hizo la obra en él, se le vino toda la familia encima. Porque mi papá, él le dijo, yo soy cristiano. Dios hizo una obra en mi vida, así que ahora yo no lo voy a acompañar a la misa porque Dios hizo una obra en mi vida y yo voy a la iglesia evangélica. Ahora sí. Mi abuelo se enojó porque mi abuelita era muy católica, era pechoña. Y además tenía una tía, una hermana de mi padre, que era monja. Entonces, como se metió el canutismo en la casa, empezaron a hacerle la contra. En primer lugar, su pieza la llenaron de todos los santos, las hermanas, le pusieron todos los santos para que mi papá pueda valorar a los santos que tenía a los alrededores, pero no, Dios ha hecho una obra, así que eso lo miraba con nada. Seguimos en este trance de la familia que no quería nada con el Evangelio y mi abuelo no hallaba qué hacer. Entonces fue a hablar con el sacerdote y le dijo al sacerdote, oiga, le dijo, ¿qué puedo hacer? Uno de mis hijos ahora es canuto. ¿Qué puedo hacer para sacar canutismo en la casa? Fácil, le dijo. Hace una donación. Y para que salga el canutismo de la casa, regaló más o menos como 25 por 50 metros para que coloquen una gruta. Y colocaron una gruta que todavía está en Linares, en la calle Lautaro, una gruta de la Virgen de Lourdes.
puso las bancas y hizo la gruta para que el Evangelio salga de la casa. Pero ocurrió lo contrario, porque Dios empezó a tomar más a mi papá, lo llevó más a la parte espiritual y poco a poco mis tías empezaron a aceptar al Señor. Mi padre siguió el Evangelio y lo siguió con tanta fe, con tanta humanidad. Se entregó de lleno, un joven que se entregó de lleno al Señor. Y fue muy útil en esos años estaba el pastor Durán, fue muy útil para la iglesia. Formaron un colegio y mi papá, él dijo, ya yo voy a hacer todo esto, y él se puso como director. Hay hermanas que hicieron clase. Trabajaba ahí en la escuela, como él era director, y no cobraba, sino que él trabajó por fe. El Ministerio de Educación le dio la prioridad para que ellos también puedan hacer educación básica, pero a nivel de la ciudad. Ya vino el año 36, que fue la última conferencia. Conocían el pastor Huber. Le dijo al pastor Durán, el Señor me reveló que el joven Brito tiene capacidad para mandarlo como obrero. Y el pastor Durán no quería entregarlo, porque era bien útil el pastor Brito, o sea, el hermano Brito de la iglesia. Falleció el pastor Huber y quedó el pastor Castillo. Le dijo el pastor Castillo, el pastor Huber me hizo un encargo que el hermano Brito tiene que está apto para mandarlo como obrero. Incluso él le dio dos opciones. Una parece que no me acuerdo si era Coquimbo o La Serena. Le dijo, aquí hay un local, una iglesia, hay hermandad, y después la otra opción era Puerto Montt. Le dio a elegir, dijo, yo prefiero donde no haya nada. Así que ahí lo mandaron a Puerto Montt. Los hermanos de Linares le hicieron un regalo. Le regalaron una manta Castilla y un portadocumento grande y una maleta de madera. Llegó soltero a Puerto Montt. Llegó a Puerto Montt sin haber nada. Habían dos familias que se habían quedado de la iglesia, la separación de la iglesia metodista a la nuestra, y mi papá llegó a administrar eso cuando llegó a Puerto Montt, pero no había nada. O sea, económicamente llegó, o sea, si no tenía los medios para vivir económicamente, porque no había hermandad. Y de ahí comienza la obra evangelística de parte ya siendo pastor, pero él viene más que pastor, viene como misionero, porque tuvo que empezar a abrir obra en Puerto Montt. Llegó el año 37 a Puerto Montt, porque el año 37, para la Navidad, hizo la primera escuela dominical, porque él predicaba y todos los niños le llamaban la atención. Y mi padre era alto, y él siempre cantaba, soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy. Pero todos creían que mi papá era gringo, po. Comentarios de mi madre me decía que él se ponía a predicar solo en la esquina de las calles, y sufría mucho cuando él predicaba y veía de las otras iglesias mucha gente predicando, y él solo.
Entonces, pero él tenía la fe de que algún día su iglesia iba a crecer, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Puerto Montt. Arrendó 2 piezas. En una pieza era grande y ahí él hacía reunión. Y en las otras piezas tenía dormitorio y la otra la cocina. Cuando llega acá a Puerto Montt, comenzó a tomar pensión donde una hermana de una iglesia metodista, ahí tomaba la pensión. Él no tenía los medios. Y por ahí la hermana donde él llegó le regalaron una cocina, le regalaron una cama porque no tenía cama, pues nada. Si llegó así, ya. Entonces él, cuando le llegaba visita, él tenía una mesita, y los tarros de leche condensada, eso le colocaba un alambre y esas eran las tazas, imagínense. La ropa que tenía mi padre se la enviaba una tía que era matrona, hermana de mi padre, y le enviaba ropa a mi papá. Entonces mi papá se vestía con la ropa que le enviaban sus familiares. Esa era la vida antigua que existía en Puerto Montt. Así comenzó la obra en Puerto Montt. Y ellas también le regalaban la cosa que los hermanos, las hermanas de ella, la familia, le amoblaron las piezas, po. Cuando a él le tocó evangelizar Chiloé, en alguna oportunidad, él iba en una embarcación. Resulta que la embarcación tuvo un desperfecto. Así que él se ordenó a toda la tripulación bajarse a una isla, a una playa cercana. Y resulta que él, sin conocer nada, un joven soltero, en esos años tendría unos 32 años, 36 años. Y empezó a avanzar por la playa, internándose por ahí sin saber dónde llegar. Ya le pilló la noche y seguramente clamando al Señor, orando que Dios prepare el lugar donde llegar. Imagínense, sin conocer a nadie. Y en esa andanza, cuando de repente se le aparece un hotel, donde lo recibieron, muy gentilmente lo recibieron. Allí le dieron de comer, después le dieron alojamiento y pasó toda la noche allá con todas las comodidades. Los otros días se levantó, se lavó y todo preparándose para irse. Y nos lo dejaron ir sin tomar desayuno. Así que le dieron desayuno y para continuar el viaje. Así que él, en todo ese trayecto, llega, no sé cuánto tiempo andaría. La cosa es que un hermano que le esperaba allá, donde el destino, donde iban ahí en el barco, se sorprendió cuando llegó él tan temprano. Le dijo, pastor, ¿qué pasó? Porque el barco pasaba tarde. Y él le contó la historia. Le dijo todo lo que le había sucedido. Y el hermano se sorprendió, le dijo, pastor, que aquí nunca ha habido hotel, lugar de hospedaje, nada. Y ahí pudimos comprobar, como dice la palabra del Señor, en el Salmo 91:11, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarde en todos tus caminos. Entonces ahí se vio la mano maravillosa de Dios. ¿Quién atendió a mi papá? Los ángeles, Señor. Bueno, la cosa es que comenzó a evangelizar la isla de Chiloé. Y en la isla de Chiloé le pidió al Señor que mande un pastor. Y mandaron al pastor Ollarse. Se enfermó la esposa de pastor Ollarse de tifus exantemático, que en esos años era terrible el tifus exantemático. No había vacuna, no había nada.
Y cuando le avisaron por telegrama que había fallecido la hermana, ya él fue, velaron a la hermana, y después él quedó cuidando al pastor, dormía en la misma cama que falleció la hermana, y era tan terrible esa enfermedad que, bueno, él estaba con él cuando falleció el pastor. La noche lo veló, lo sepultó y avisó también a la superintendencia. Mi padre fue pastor probando, pastor diácono y pastor presbítero, soltero. Bueno, mi papá fue secretario de la corporación. Él fue secretario por muchos años. Trabajó en Secretaría de la Conferencia, después la Secretaría de la Corporación. Él estuvo algo de 8 años soltero en Puerto Montt. Así que imagínense la disposición y para instalarse acá. El pastor Castillo le dijo, mire pastor, usted tiene que pedirle esposa al Señor, porque no puede haber un pastor presbítero como usted, no puede ser soltero, tiene que pedirle esposa al Señor. Y mi papá cuando se convirtió al Señor, mi madre, mi abuelo, ellos vivían en Linares. Entonces, de esos años, cuando mi mamá era joven, se conocieron. Y el Señor le mostró a mi mamá que iba a ser la esposa del pastor. Incluso mi abuelo tenía muy buena posición. Incluso cuando venían los pastores, mismos superintendentes, como el pastor Durán no tenía los medios, a veces ellos lo cobijaban allá, en la casa de mi mamá. Y conversó con el pastor Castillo, y como conocía la casa, a la familia, le dijo, Pastor Brito, es del Señor. El Señor me mostró también. Cuando se casa mi madre con mi padre, ¿no es cierto? Aquí no había nada, no tenían muchos bienes, nada. Entonces mi madre recibió una especie de herencia, ¿ya? Y con eso compraron la casa pastoral que comenzó a existir después en la época. Y compraron terrenos en Puerto Montt. Entonces, pero ellos como matrimonio dieron todo para la iglesia, para la corporación. Y traspasaron esos bienes a la corporación de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Parte de un terreno lo vendieron y con eso compraron el sector alto, Población Libertad, y mejoras en 22 de mayo. Y bueno, y así era, porque los cristianos antiguos trabajaban con la fe. Yo tenía 2 años, todavía no caminaba, cuando nació mi segundo hermano, Elías. Tenía 4 años cuando nació el tercer hermano, Daniel. Tenía 6 años, nació mi hermano Juan. A los 7 años, mi hermano Samuel. Ya éramos 5. Tenía 9 años cuando nació mi hermano Eliseo. ¿Ya? Como yo era la mayor, yo tenía que ayudarle a mi mamá, po. Bueno, él por nosotros lo hacía todo. Lo único que él no tenía tiempo para dedicarnos exclusivamente a nosotros, porque él se dedicaba más a la obra. Él pasaba casi gran parte
de su tiempo visitando los locales. Todos los meses, el pastor venía, todos los meses. Venía a hacer una visita al mes. De aquí para irse a Paligüé, en esos años, tenía que ir aquí a Las Quemas. En Las Quemas hay un río que se llama el río Maullín. Y de ese río Maullín, ahí los hermanos venían a buscar en la ancha, bote, no sé, y de ahí se iban hasta Paligüé. Llegaban a un lugar y ahí los hermanos les paraban con caballo, atravesaban un río y se iban a Paligüé. Y esa es la forma que él predicó el Evangelio. Qué facilidad hoy día para nosotros. Tomamos un auto y estamos allá, pues. O por último lo vamos en un avión y estamos allá. Y en esos años, por la dificultad de los caminos y todas esas cosas, era su estadía 3 noches que tenía que estar aquí, las 3 noches eran de reunión. Mire, yo era muy niño, no recuerdo prácticamente a mi papá, porque como acabo de decirle, mi papá era más misionero que pastor, porque él a Puerto Montt llegaba los fines de mes prácticamente, me alargo, estaría 10 días aquí en la casa, como habían varios locales, y él se iba a abrir obras. Llegaba a la estación y solía estar un no sé cuánto rato cuando llegaba el tren y se bajaba el pastor. Y de ahí lo íbamos, pues, caminando hasta allá, de a pie. Pastor Rito tenía un amante Castilla. Él doblaba la amante Castilla, bien dobladita, y me lo ponía al hombro. Y él llevaba su maletín. Y él adelante y yo atrasito, de trotecito, a patita pelada. Atrasito, el pastor miraba para atrás. Ah, ya venís cansado, me decía. Pásame la manta. Le pasaba la manta, se lo echaba él al hombro, pero me pasaba el maletín, pues. Parece que el maletín pesaba más que la manta, porque con el maletín yo me iba así, 8 años, dígame. Mi mamá decía, usted parece que fuera un misionero, porque poco para acá. Llegaba en poco tiempo, pero ahí igual compartíamos nosotros. Mi padre evangelizaba, estaba, ¿cómo se llama? Estaba una semana ausente y mi mamá tenía que estar con nosotros, pues. Nosotros nacimos dentro del Evangelio, desde que mi mamá lo tenía en la guatita hasta el día de hoy, estamos en la casa del Señor. Entonces, ¿cuántas veces me ha tocado a mí salía con los ciclistas? De repente una vez fuimos para allá, para Ralún, y allá estábamos predicando, y cuando sale una persona me dice, no, si yo conocía a un caballero por acá que venía a predicar, un gordito, era apellido Brito, no sería mi papá. ¿Cómo era? ¿Era así, así? Claro, allá había estado predicando, por allá por Ensenada, por Ralún, por esos lados que en esos años para llegar allá, hermano. Trató de abarcar muchas zonas, más que Puerto Montt, trató de abrir obras en lugares apartados, inaccesibles en aquellos años, lugares que no se podía llegar caminando, se podía llegar a caballo o viceversa, solamente se podía llegar caminando y no a caballo. Que también escuché que una vez, también evangelizando, por Chiloé continental, tomó una avioneta y se fue turnando por las cordilleras de la avioneta y de repente se nubló todo y resulta que hubo un eminente peligro, seguramente el Señor le hizo ver a mi papá el peligro tremendo porque no se veía el piloto y se iba contra un cerro la avioneta. Entonces
En eso mi padre clama, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor. Y aclamó el Edio, como que despertó al piloto y hizo que la avioneta se encumbrara y salieron de peligro, pues se iban contra un cerro y iban a perecer todos. Y cuando llegaron allá, a Chaitén, el piloto dio testimonio. Dijo, por este caballero que clamó a Dios, nos salvamos todos. Predicó todo Puerto Montt y también fue a predicar a la cárcel. Mi papá fue a predicar el evangelio a la cárcel y ese varón lo escuchó. Y cuando mi papá, después del tiempo, salió de la cárcel, mi papá estaba predicando en la cárcel, aquí en la plaza de Puerto Montt estaba predicando, y este varón lo escuchó. Y dijo él, este es el pastor que fue a predicar a la cárcel. Y se llegó donde él, y desde ese día él se agregó a la iglesia hasta que falleció. Hoy día, las hijas de ese hermano, sus nietos, gran parte de los nietos, son hijos de Dios. O sea, como se cumple la palabra del Señor, cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, yo me crié en un ambiente familiar, prácticamente era una familia y todo, porque los hermanos de los campos, todo llegaba a la casa pastoral. Era un ambiente tan especial, sobre todo los días de la junta, cuando llegaban, venían los hermanos al campo, y la alegría para nosotros como niños, como niños. Hermanos llegaban con sus gorritos, con sus sombreritos, las hermanitas llegaban con sus rebocitos ahí, tapaditas, entumidas de frío. Así era el evangélico antiguo, hermano, entumido. Era así. Y con unos zapatos, con llantas, eso. Con llantas de esas de auto como es. Le ponían una cuestión así nomás y ahí, y con eso andaban, con llantas. Y a veces con unas medias de lana hasta aquí. Pero pasados de agua, pobres, ¿sí? Con un paletocito rotito y con su mantita. Eso era todo el ropaje de la gente antigua. En esos tiempos era complicado, pero hermanos, eran pocas casas, todos vivían alrededor de modelos, y los que llegaban de los campos tenían que alojarse en la misma casa pastoral. Me acuerdo que mi mamá a veces, cuando era mucha gente, tenía que, en el mismo lugar donde se hacían reunión, poner cama y todo para que aloje a la gente. Y después llegaban los hermanos a hacer servicio militar y mi papá hizo un chalet a frente, le decían chalet. Fue una pieza grande con camarote para todos los hermanos que iban a hacer servicio militar. Me acuerdo cuando yo hice el servicio, porque yo, mientras el año que estuve en el servicio, esa fue la casa fui hospedado en la iglesia. Porque no le digo que era una gran bendición el que era evangélico. Hoy día sí, pues, pero antes no. Antes era pura piedra, palo y todo, y a veces hasta escupidera tiraban. Mire, había una isla que quedaba cerca de Castro. Entonces él fue a predicar, porque él predicaba y tenía una voz y cantaba. Y viene el cura y toca la campana para que vayan todos los feligreses a la misa para hacerle daño a mi papá que estaba predicando. Llegó la gente, le escuchó a mi papá, le escuchó el cura y terminó de cantar, de predicar, y el cura le dijo, muchas gracias, pastor. Hasta el cura lo escuchó, imagínense. Mi padre siempre predicó de la fe, que la fe era muy importante para el cristiano. Mi padre, cuando falleció, cuando fue el terremoto, fue aquí en Puerto Montt el eslabón muy importante para la ciudad. Ya, antes del terremoto,
el Señor le dijo a mi padre que arregle la casa, que la suba. Y él subió la casa y abajo hizo un subterráneo, ¿ya? Pero decía mi papá, ¿por qué subterráneo? Y allá era tan lluvioso, la población corría el agua. Y mi papá le dijo al Señor que haga 2 pozos. Dijo, ¿para qué voy a hacer? Ya obedeció, hizo 2 pozos. Vino el terremoto, se cayeron la casa los hermanos y ahí en el subterráneo vivieron como 3 familias. Y en esos pozos de agua fue motivo de bendición para el terremoto, para la población, porque en esos años no había agua cuando fue el terremoto. Así que de ahí la gente iba a sacar agua. Y después, como le dijeron a mi padre, si podía él hacer una pieza de bodega para repartir a la gente de la iglesia. Así que ahí él ofreció a todas las iglesias, a todas las congregaciones, para que de ahí vayan a buscar las cosas. Le llegó chuchoca, harina, manteca, todo eso para la pura gente de la iglesia, la gente evangélica. Por ejemplo, le daba a conocer a los pastores las comidas que llegaban, las cosas que llegaban, cómo prepararlas. Llegaba la pulenta, la chuchoca y otras cosas que acá no sabían cómo prepararlas. Y mi papá, y junto a mi mamá, le enseñaban a los pastores y a la vez le enseñaban a su hermandad. Es una de las cosas importantes que quise destacar para que se sepa que fue como mi papá se dedicaba a la evangelización, fue una forma de evangelizar a la gente de Puerto Montt. Mi papá le pedía al Señor, le pedía alma. Y el Señor le dijo una vez, van a llegar los hijos, van a llegar como la arena del mar. Mire. La iglesia tuvo un enorme crecimiento con el terremoto, sobre todo el año 70, porque yo fui secretario de la Junta Oficial también. Y me acuerdo que de alguna vez llegó un papel a mis manos del último informe que él iba a hacer, justo el año que falleció, que la iglesia contaba más o menos como fue tanto crecimiento con el terremoto, muchos se convirtieron por los locales, que llegó a tener como 2.000 miembros. Ese fue el informe que iba a hacer, pero no lo alcanzó a hacer porque él falleció. Cuando falleció mi padre, habían 35 locales, hermano. 35 locales. Cuando llegó el pastor Valenzuela, el pastor Castillo, él comenzó porque eran muchos locales, a entregar. De la matriz de donde salió la iglesia madre de Puerto Montt, vemos una infinidad de iglesias que han salido cerca de 11 pastorados. Gracias a Dios y gracias a su misericordia y a un hombre que le obedeció al Señor y él cumplió ese mandato, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Llegamos a Tegualda, mi papá pesaba 140 kilos y medía como 190, 1,90 m. Entonces pasamos por la casa del papá del pastor Quintul, porque toda la familia Antilef y Quintul vivía por ahí. Y está lecheando el hermano y dijo, paremos aquí, dijo. Ya, se detuvo y fue donde el hermano y tomó leche del pie de la vaca. Ya el hermano le dio una jarra de leche. Llegamos
Ya llegamos a la casa del hermano, cenamos, mi papá hizo la reunión que lo estaban esperando porque llegó el pastor Brito, ay, va a venir el pastor Brito, todo, los hermanos cooperando, la hermana tenía milcao, empanada, vamos comiendo y la leche, po. La cosa que a las 6 de la mañana mi padre amaneció enfermo. Salimos a las 6 de la mañana, llegamos a las 6 de la tarde a Puerto Montt, pasando por todas las, despidiéndose de todos los guías. Mi papá toda la noche pasó en vela con mi mamá. Y nada, que llamen médico, no. No, él no quería médico porque el Señor lo iba a llevar. La cosa que ya llamaba, le hacíamos agüita, tomaba y él empezó. Estos son los que vienen de grandes tribulaciones, que han blanqueado su ropa con la sangre del Cordero. Amén, Señor, amén, amén. Sabe que estuvo todo el día orando, todo el día. Pero, Señor, te entrego mi hijo, Señor, cuídalo. Y si tú me vas a llevar, en tus manos estoy. A las 7 de la tarde, mi mamá toca, po. Me dijo, falleció tu papá. Entonces, y cuando empezamos a llorar, había un corredor. Y cuando nos ve llorando la gente, dice, ¿qué pasó donde el pastor Brito? Y empezó a llegar la gente, y todos llorando, oiga. Un vecino que tenía negocio al frente, hoy salió cuando vio que todos lloramos, salió y dice que del techo de la casa vio que un ángel llevaba a mi papá. Mire, po. Hoy, hermano, sí fue terrible. Todo Modelo se despobló, toda la población. Y cuando llegó el tren, Dios mío, Señor, vamos viendo, venían hermanas de mi papá, venían pastores, hermanos de Santiago para allá, po. Esto fue una llantería que, ¿sabe usted? Que fue tan terrible el velorio de mi padre y el funeral, porque pasó la carroza por la plaza y el obispo tocaron las campanas, porque hasta el obispo lloró, oiga. Porque era amigo de todos, po. Eso, tocaron las campanas, le cuento, de la catedral. Éramos 7 hermanos. Imagínense, 16 años la mayor, y 1 año la guagua, y nosotros todos así para abajo. Y fallece mi papá a los 54 años. Mi mamá tenía 44 años. ¿Dónde queda esa familia cuando recién fallece el pastor o que el dueño de casa, todos, no te preocupes, te vamos a ayudar? Pero nosotros fuimos totalmente descuidados. La corporación nos descuidó, pero gracias a Dios tuvimos una madre, que esa madre a nosotros nos enseñó de la fe. Lo más importante que creo que nos dejó fue la fe. Porque nosotros, sin tener nada, tuvimos que forjarnos por nosotros mismos. Mi madre, cuando fallece mi padre, no quiso volver a su ciudad donde estaba la familia. Quiso quedar cerca de mi padre, cerca de donde fue sepultado mi padre, y nunca salió de Puerto Montt. Mi mamá iba con su olla al local a orarle, a pedirle al Señor, Señor,
Tengo 7 hijos que mantener, más mi prima que vivió con nosotros, éramos 8. Tengo 8 bocas que alimentar, Señor, no tengo nada. Pero tú eres el padre de los huérfanos y esposo de las viudas. Señor, provéeme. Hermano, terminaba su oración, mi mamá siempre andaba cantando, ahí está mi hermano, siempre andaba cantando. Y se levantaba de la oración, ponía su olla al fuego, ponía a calentar todo, cuando en eso tocaban la puerta. Y Dios nos proveyó. Yo recuerdo que mi madre tenía que darme el pan contado, solamente una rebanadita. Yo era muy bueno para comer. Y así me crié, porque no tenía los medios, pero sí me inculcaron la fe. Y yo creo que eso proviene de mi padre. No teníamos recursos para estudiar. Llegamos al 6º año, al 8º año, y nosotros, mamá, ¿qué hacemos ahora? Queremos, no chicos, estudien, estudiamos. Y nos fuimos al comercial nocturno a estudiar todos los britos. Y gracias a la honra y gloria de Dios, decía mi papá, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hará. Y la bendición que nosotros tenemos, se la atribuimos a este Dios maravilloso. Nada nos dejó, mi papá nada nos dejó, no nos dejó herencia, pero la herencia más grande que nos dejó fue el Evangelio.